Bueno, ya hemos conocido mucho todas las etapas de la historia del cine y ahora nos toca meternos un poco más en el medio que le hizo competencia ya desde los años 50 en adelante, y para eso vamos a llamar a alguien que haya conocido una gran parte de la trayectoria de este fenómeno. Así que para conocer todas las etapas de la televisión, sus puntos bajos y sus puntos altos, recibimos a Viviana Anganuzzi. Hola, ¿Cómo va, ¿qué tal? Viviana? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muchas gracias por acceder ¿Vos a... todo bien? Todo bien. Bárbaro. Contento de que hagamos esta entrevista. Es importante, muy bien. Bueno, vamos a estar charlando un poco de todas las etapas de la televisión que sean relevantes y que vos hayas vivido, de lo que recuerdes y de lo que quieras compartir, que te haya gustado y que no también. Vamos a empezar hablando de la década del 60 y del 70, estos años donde te quiero preguntar un poco qué recuerdos tenés de la televisión en blanco y negro, cómo era esa televisión a la cual tenías acceso, quizá el recuerdo del primer televisor, desde cuándo llegó y en qué lugar de la casa lo tenían, cómo era la relación familiar con el artefacto. Bueno, el artefacto en ese entonces era totalmente diferente a lo que es ahora. Eran unas cajas cuadradas enormes, algunas de madera, más sólida, otras de un plástico. Yo nací en el 61, si bien había arrancado en el 60 el tema de la televisión, no todas las familias tenían televisión. En mi casa sí había, por ende se reunían el resto, tíos, primos, en casa para poder apreciar alguno de los programas que había en ese momento. De hecho, cuando yo cumplí mi primer año, ese mismo día se daba el último capítulo de un programa que se llamaba El Muñeco Maldito con Narciso Ibáñez Menta, que era onda terror. El gran Narciso Ibáñez Menta se caracterizaba por sus cambios de cara. Y yo me acuerdo, pese a cumplir el año, que de vez de festejarme a mí, estaban todos mirando en lo que era el living. En ese momento la tele tenía una mesita con ruedas, Sí. entonces se pasaba del living al cuarto de mis padres. Entonces la tele la iban girando. Yo por los mediodías, recuerdo cuando mi mamá me sentaba en el medio y veía la familia Falcón, veía Los Tres Chiflados ya estaban, un poco más tarde Hechizada. Me gustaba mucho personalmente la familia Falcón, y cuando de repente por algún motivo llegábamos y me perdía el programa, Claro. ay, sufría horrores. Después estaban los programas de niños, había un payasito que cantaba, no, como ahora nada que ver, ¿no? Que el payaso Plin Plin era muy, muy bonito, y payasín. Cantaba Yo soy payasín, y yo era una cosita Claro, bien. pequeña. Y bueno, siempre me gustó. De chica siempre me gustó la tele. Había pocos canales, cuatro, tres, tenías que levantarte, girar la perilla. Cuando de repente había algún tema en la antena, que las antenas, bueno, ahora hay antenas, todavía hay gente que tiene esa antena, en el techo había un viento, algo se hacía como rayas, entonces había que tocar otra vez, o si no, como que pasaba sucesivamente, se quedaba en una escena y pasaba, 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 entonces tenías que acomodar. Trac, 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 trac. Y el volumen también era una perilla. Cuando andaba mal era muy típico que se subía alguien al techo y empezaba a girar, Claro. y de abajo le decían, ¿se ve? Sí, ¿se ve? No, bueno, era algo así. Toda una aventura. Toda una aventura, pero linda. Después, bueno, había novelas, que por ahí yo no veía tanto, pero El amor tiene cara de mujer. Eh, ¿Qué más? Había el túnel del tiempo, Los Intocables, que eso lo veía mi abuelo, porque después, bueno,
mi abuelo y mi abuela, los padres de mi mamá, vivían una cuadra, también tenían una tele ellos, que era más grande, más cuadrada, más ostentosa, que la tenían en el cuarto de mis abuelos, y entonces se veían los programas más como para ellos a la noche. Yo a veces, cuando después nos fuimos a vivir ahí, porque la casa era enorme, eh, me quedaba un rato antes de dormirme y compartía esos programas como Los Intocables, Los Invasores, que más que nada los veía mi abuelo. Cosa Juzgada era un programa ya un poco más de, ponerle creo que el 65, que tocaban temas muy importantes, que era el clan Stivel, en el cual estaba Bárbara Mujica, Marilina Ross, Gené, Lupi, eran todos muy jóvenes, que por ahí vos no tenés No, idea quiénes son, pero eran personas y actores muy, muy buenos que apostaban a algo bastante fuerte. Por eso se llamaba Cosa Jugada. Algún episodio me recuerdo, pero era más el auge de eso y eran, bueno, Normaleando también. eso sí conozco. Es así. Gené y Carela, Carlos Carela, que eran, bueno, eran excelentísimos actores que, bueno, uno aprovechaba en ese momento. Y bueno, yo al menos pispiaba. Ponían todo el presupuesto en el programa. Sí, porque no había tantas cosas, no había tanta competencia como ahora, o sea, eran 3 canales, 4 canales y los horarios. Empezaba la programación a las 9 de la mañana, que salía señal de ajuste, y estaba un rato esa foto que decía señal de ajuste y tenías que esperar. Y después a las 10 de la noche era para menores y después se terminaba ahí y chao. Claro. Y ahí ya no te dejaban. No, ya no había más nada. Claro. Ya la tele hacía y listo. Y se terminó. Y bueno, está bien. Se controlaban más los horarios uno. Sí, la verdad que sí. Pero es interesante lo que es ahora, que tenés un caudal de cosas, que ya es tanto lo que tenés que ver que realmente no sabés qué ver. Eso era así. Y ya en esta etapa, bueno, 60, 70, la televisión era ya el gran aparato familiar. ¿Cómo era, si te acordás, la relación que tenían con la radio? Que antes era lo wow y ahora quizás había pasado a un segundo plano. En casa no pasó la radio en segundo plano, porque si bien había las famosas novelas en la radio, que ahí estaba el conocido Oscar Casco, que decía mamarrachito mío, eso lo escuchaba yo, mi abuela Beta mía, que no tenía al principio tele, escuchaban esas novelas y el mamarrachito mío, y entonces música. Sacando eso, mi mamá a las 6, 7 de la mañana prendía la radio, porque la tele no arrancaba hasta las 10, y tenía una radio a pilas, transistores, y la ponía a todo lo que da, entonces ahí escuchabas música, propagandas, tampoco había tanto real, pero en mi casa siguió la radio muchísimos años, te digo que hasta los 70 y pico. Mi mamá seguía escuchando la radio y yo a la noche, como siempre fui un poco luzbelito, siempre fui de dormirme tarde, claro, había una sola tele en la casa. Estaba, cuando ya nos mudamos a lo de mis abuelos, ya en los 70, estaba la tele de mi abuelo en el cuarto, la tele en la cocina y listo. Claro. Entonces yo me llevaba una radio que era más chiquita, a pilas, y yo a la noche escuchaba música. Y después me retaban porque eran las 12 de la noche y se escuchaban que yo se me ponía bajito. Así que en casa las dos cosas eran importantes. Sí. Bueno, muy bien. Eso es importante. Y escuchaba mucho y veía toda la parte de Badía con la Beatlemanía, que fanática de los Beatles. Entonces había un horario que eran los sábados en la radio, creo que eran a las 2 de la tarde, que entonces yo me acuerdo que me colgaba ahí, escuchaba, entonces te ponían 4 o 5 canciones de los Beatles. Voy a chequear si sigue grabando. Claro, por las dos. Y seguimos. Sigue, perfecto.
Bueno, muy interesante todo lo que me contaste de Sí, estos primeros años, estos primeros recuerdos. Ahora quiero preguntarte, eh, fuera de la televisión, sí. cineclub, cine, ¿cómo era eso? ¿Iban seguido? ¿No iban? A mí también el cine me encantaba mucho. Eh, Cuando era chica, es más, te estoy hablando también de entre los 69, 70, teníamos la particularidad y los domingos de ir con mi mamá y con mi papá al cine y después a comer. Mm. El cine, obviamente, estaban todos los cines en la famosa calle Lavalle. Entonces, recuerdo de ver la Foca Loca, la Nutria Traviesa, eh, las de Disney. Me gustó siempre el cine. Después ya hablando de mis ya 14 15 años, iba con mis compañeras y he llegado a en un día salir de un cine y entrar al otro cine. Me Ah, encanta. buenísimo. Qué divertido. Eh, Estaba la época de el sonido Sun Surround, que estaba en la Cine Catástrofe. Sí. Entonces estaba Terremoto, que vos entrabas y hacías y vos sentías eso. Después estaba Infierno en la Torre, Cine Catástrofe. Todo eso en mis 15 años, 16, que eran alucinantes y siempre me gustó mucho el cine. Re bueno eso, pensar que ahora esa misma experiencia te la cobran carísimo. Yo pensé que era novedosa, pero mira. No, no, el tema de los sonidos Sense Surround y todo eso estaba en esa época. El cine catástrofe fue, como te digo, La aventura del Poseidón, Terremoto, Infierno en la Torre. Infierno en la Torre me gustó tanto que la fui a ver 6 veces. Wow. Amaba el cine yo, me gusta mucho el cine. Ahora se perdió un poco, si bien están, pero era todo un acontecimiento, los cines, las pantallas grandes. Yo creo que ahora, como en un mismo predio, un mismo lugar, han hecho varias salas, las pantallas en algunos lados son más chiquitas, creo, o yo lo que vi. Pero en esa época era todo un acontecimiento, Claro. era el cine, Tiburón, cuando estrenaron Ah, me Tiburón, imagino lo que haber sido. estuve esperando para ir a verla, tremenda película, y me acuerdo que tenía que ir a buscar después a mi hermano al club y llegué tarde porque no quería ver la Bueno, película. quedaste. Pero eran de esos cines maravillosos. Ahí ya tenía, sí, 16 yo. Perfecto, muy bien, porque me viene bien hablar de la siguiente etapa. Nos vamos a los años 80, 90, ya más tu finales de adolescencia, juventud. Ya hay televisión en A color color, más que sí. instaurada. Así que preguntarte un poco cómo se vivió ese cambio, cómo fue cuando, claro, llegó la televisión a color a tu casa y qué recordás de estos primeros programas de la época. La televisión a color se empezó a programar para el Mundial 78. Empezaron a salir los primeros televisores a colores. No tuvimos enseguida nosotros en casa televisor a color. De hecho, ya teníamos en blanco y negro. Así que nosotros Claro, el claro. televisor a color lo tuvimos recién en el 81, 82. Vivíamos todavía en la casa de mamá. Ya tenía mi primer hijo yo y el primer televisor a color lo compramos con el papá de mis hijos, que lo pusimos en el cuarto. Claro, ya familia, todo. Estamos hablando recién ahí, pero cuando hizo ese paso había señales de ajuste Mm. para que la gente viera los partidos en color. Entonces pasaba como siempre, si había algún familiar que tenía televisor a color, iban todos los demás. Nosotros lo vimos en blanco y negro, pero así fue el paso, tenía señales de ajuste y era extraordinario. La primera vez que yo vi un programa a color quedé maravillada, que fue con el vecino de abajo, de donde vivíamos ahí en Flores, en la calle Cardanesa, que los de abajo tenían el televisor a color
y me dejaron ver un programa con las Trillizas de Oro, Mm. que era color y quedé fascinada, porque era Sí. como estar en el cine, pero chiquito. Claro. No, fue muy lindo todo ese paso, muy lindo, muy bonito. Y después disfrutaba yo el televisor a color, me encantaba. Igual seguíamos con 4 canales. Sí, eso no. Ahí, hasta ahí no, todavía seguíamos por los 4 canales, que por ahí estaban un poco más tarde, que habían empezado los programas que Noti Dormi, que por ahí eran a las 12 de la noche empezaba, un programa de Portal se llamaba, que hacía todos estos programas noche, que era uno solo, que veía, yo todo lo que era tarde lo veía, Claro. pero era uno, dos, listo, y nada más. Las películas cuando daban el mundo del espectáculo eran por lo general los viernes a la noche o los sábados o las tardes de cine que sí que te daban películas varias en sí. Y ya en esta época, 80s, 90s, vos me habías contado en otra entrevista que ya no eras vos quizás la que más consumía televisión. Cuando ya fui mamá, por temas de horarios, los niños eran los que veían un poco, tampoco tanto porque siempre fue bastante reducido el horario. Entonces a la mañana durante el desayuno ya nos habíamos mudado de la casa de mi madre, estábamos viviendo por Parque Sarmiento, dato, porque entonces ya era otro el manejo de la televisión, estaba en el living, en la cocina comedor, y entonces a la mañana estaban los Pitufos, los Thundercats, He-Man. Claro. Entonces yo veía, claro, desayunábamos ahí con mis niños y niñas, y entonces se veía eso. Después al mediodía, creo que en esa época estaban bueno los noticieros. Yo en esa época evitaba los noticieros, alguna que otra novela, que por ahí me ponía a ver con los chicos, pero después, bueno, entre una cosa y otra no es que se veía tanta tele. Después en la cena compartíamos un rato de noticiero, alguna novela, y lo que sí me acuerdo es una serie que movilizó a todo el país, no sé, pero era Invasión Extraterrestre. Ah, sí. Que era fabulosa a las miércoles, creo que a las 9 de la noche, y paraba todos a ver Invasión Extraterrestre. Clásico. Y ahí se veía, pero después no, en esa época no era muy así como antes de ver por una cuestión de tiempo y de que bueno, se buscaban programas para que entretengan a los niños. Claro, ya no era tan mágico quizás para vos. No, me encantaba por ahí, disfrutaba alguna que otra novela, pero alguna que otra película, me acuerdo otra película también, Aullidos. Como verás, siempre me atraparon las películas así, o de ciencia ficción o de terror. Por ejemplo, que ya lo mencioné antes, el famoso Narciso Ibáñez Menta. Mi papá me dejó ver, ahí yo tenía 9, 10, en esa época El hombre que volvió de la muerte, Drácula, Un pacto con los brujos, bueno, eso me encantaba y me lo dejaba ver, que no era muy propio para mi edad, pero a mí siempre me gustó. Después seguí, a veces cuando los niños ya tratábamos de a las 9, 10 contarlos, de ver algún programa, Tiempo Nuevo, programa de preguntas y respuestas en esa época, ya estoy hablando del 85, 86, 87, noticieros, pero ahí. Pero no es que yo mascaba todo eso. Claro, mantenerse un poquito informado. Bueno, llegan cambios en estos momentos, la televisión por cable, quizás si se empieza a expandir ya un poco el repertorio, y el VHS. Con todos estos cambios que hacen como que cada vez uno vaya teniendo más decisión sobre lo que quiere ver, ¿dejaron de ir al cine o se mantuvo el ritmo? No, yo dejé mucho de ir al cine por una cuestión de tiempo. Si bien cuando los chicos eran chicos los llevábamos a ver alguna película del
las vacaciones de invierno, pero ya no era en el caso nuestro de salir. Y después hubo una época que sí iba al cine, aprovechaba alguna que otra salida para distenderme, pero ya no tanto como lo aproveché y lo disfruté en la adolescencia. El tema también creo que en el 85, 86, 87 ya había salido por zona norte eh, el tema de los canales, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, así como eran de videos, Claro. que vos ya se pagaba aparte si vos lo querías tener. En ese momento era muy, muy costoso, así que nosotros seguíamos con los 4 canales, pero ya para esa época toda zona norte había empezado a incorporar todo el tema de televisión paga. Claro. Porque antes Suscripción, era sí, la sí, antena lo que y tocaba. venías, ahora no. Pero entonces ya había empezado a salir. Mucho tiempo después ya yo pude tener el famoso, creo que fue el primero. Sí, sí, no, bueno, pero sí, ese acceder a... Sí, claro, pero eso mucho después. Sí, bueno, algunos eran HBO, que eran plataformas ya Sí, pagas que... eso no, pero bueno, fue un cambio que los que podían ya Claro. tenían más películas, más programación, Mm, que después, bueno, fue creciendo como todo. Pero yo en lo personal, no porque no quisiera, sino porque, bueno, obviamente no seguí yendo al cine. Hoy por hoy me encantaría y no voy mucho al cine. Cuando fui abuela, los llevaba a los niños de nuevo, a claro, ver, los niños. me decís, ¿cuál fue la última película que vi ahora? Fue Barbie. Bueno, Que llevé a era las bastante nietas. actual igual. Porque... Claro, dentro de todo, pero en ese paso, pero fue increíble de tener 4 canales a ir llegando al, no solo el cambio de la cantidad, sino de cómo fue modificando el aparato. Claro. Muy chistoso, además. Cosas que vos ponías millones de cosas arriba y ahora es algo cada vez más finito y tenés una cantidad de lecciones que, vuelvo a decir, es que Netflix, que Disney, que Max, que Prem, no sé, es una cosa que yo personalmente que me encanta, a veces no sé qué ver. Te abombas, como... Porque sí, y lo disfruto. Eso sí, me gusta. Soy de ver mucho cine. Series, documentales. Feliz de la vida. Sí, me gustan mucho. Bien, sigue grabando. Bueno, ya me estuviste adelantando un poco qué es lo que pensás de lo que es actualmente, así que pasamos desde el cambio de siglo, que fue todo muy rápido avanzando, o sea, avance tras avance tras avance, y hasta hoy, un poco, sí, cómo fue tu relación con la televisión o ya directamente decir los medios de consumo, porque hay tanto, desde el 2000 en adelante. Y desde el 2000 en adelante, bueno, el de 2000 en adelante todavía sí estaba Telecentro, Sí. creo, Multired, había 2 o 3 que después de un avance económico se pudo colocar porque salía caro. Claro. Y igual en esa época por ahí, por temas de mucho trabajo y horarios, estudios míos, todo, no veía tanto Claro. En ese momento. Pero tenías la facilidad de disponer a la hora que quisieras de programación. Pero no en el 2000 no había tanto como ahora, porque eso
las plataformas surgieron Sí, después. después en el... Ahí había algunos que otros canales más que te brindaba, yo nombro Telecentro porque bueno, es la que más tuvimos y la que más utilizaba, que era, bueno, tenía así de tener 4 canales a tener, ponele, 100 canales, hubo una gran diferencia. Otra gran diferencia era de vos pensar que al tener de estar solamente poder ver la tele en la tele, ahora vos podés ver la tele en la computadora, como para llamarlo así, en el celular, Sí. en la tablet, en donde sea, o sea, es tan abrupto y tan tremendo el cambio, pero bueno, por eso en el 2000 estaba el tema de los canales, 100 canales, 80 canales, un poco más, que están siempre los de base, más los que quedan, Volver, Ciudad, TN, Mm. TCM, después los de, bueno, HBO siempre fue uno de los primeros, Space, que bueno, sí tenías constante la programación, pero era repetida la programación, no como ahora que ya tenés mucho más. Sí, pero seguía yo bueno. igual viendo. Y los canales de aire con las novelas, eso, siempre. Pero, y si una cosa la podías volver a ver, como ahora. Antes te perdías y ya. un capítulo, era una novela, por ejemplo, era un día por semana que te tenías que esperar, o si no todos los días. Ahora te haces unas maratones maravillosas que yo ya me acostumbré a maratonear. Claro. Entonces, si llego a enganchar una serie nueva, ya no me gusta, porque tenés tengo que que esperar y esa ansiedad que ves acá y todo, pero sí, fue algo maravilloso. Creo que es interesante. A veces te absorbe mucho. Sí. A veces uno dice, yo siempre leí mucho también, muchísimo me gustaba leer, y ahora me cuesta leer porque tenés todo servido en bandejas. Claro. Parece que se pierden. Pero ¿de dónde salen las películas y los programas? Todo de libros. de libros. Más hoy en día, en que hay mucho miedo a las ideas originales y todo lo adaptan. Exacto, y te lo cambian. Sí. Y cuando empieza algo, después te hacen de antes, de que, por ejemplo, El Señor de los Anillos, empezamos en el 2001. Claro. Fue que ahí estaba la época que das video. Sí. Porque aparte de que tenías TLC, tenías las videos, después la DVD, ahora ya murieron, creo. Sí, ojo, como que ya no. hay gente que es cinéfila o gente que le gusta que todavía tiene videocasetera, DVD, que tienen su cantidad de películas. Yo tengo muchas de la videocasetera porque me encantaba, entonces todo lo que podía compraba. Y también consumía mucho eso. Todos los domingos, a través de la video, íbamos a alquilar a Blockbuster, que ahora desaparecieron. Sí. Yo vivo en un pueblito, Francisco Álvarez, hay una casa de Blockbuster. de video y de DVD. Claro. Que es maravilloso ir a ver nada más, pero tenés que tener, y si no pones los CD o los DVD en la compu. Ahí va. Pero por eso te digo, mirá todo el cambio, y era el plan los domingos, más allá de la programación del día, que eran programas largos, bueno, eso fue un poco antes. Se usaban los colectivos, se decimos programa colectivo, que era desde la mañana a la noche. Badía Compañía, algunos de Sábados Circulares de Mancera, yo era chiquita, ese era el 60. Pero sacando eso, vos tenías esa posibilidad, entonces ibas, te alquilabas 2x1, 5x4, era una cantidad de y venías, y uno lo hacía los domingos porque era el día de descanso. Claro. Que eso, bueno, fue otro paso también, que está igual conectado a la televisión. Y hoy, ya vienen los últimos años, me refiero, digamos, 2016 para adelante. Lo que te decía, como que no hay ideas originales, muchos opinan que no hay buenos contenidos ya. ¿Vos rescatás alguna serie actual, o al menos de 2010 o algo así, o nunca te volviste a enamorar de un programa como lo hacías antes? Sí, me volví a enamorar. Pasa lo siguiente, cuando me mudo a la zona
zona oeste, ahí surge otro tema a tener en cuestión. No hay muchos servidores, por ejemplo, no llega Telecentro, no llega Cablevisión o Fibertel, solo DirecTV que cubrió bastante, que cuando nos vamos allá contratamos DirecTV. Sí. Pero así todo eran programación muy puntual. Entonces por ahí no me enganchaba mucho, siempre te dan ofreciendo lo que tenés que ver, de tal hora se repite, Claro. se repite. Cuando se logra llegar compañía, primero siempre pasa lo mismo, el famoso Wi-Fi con fibra óptica, eso es más reciente, o por antena. Ahí ya pudimos poner en pandemia recién. Entonces ahí sí pude ver, por ejemplo, que me enganché tarde, Juego de Tronos, que me la maratoneé felizmente, buena, porque sí. si no hubiera podido, solo la última temporada, Ahí sí tuve que esperar. Pero esa sí me enganchó. ¿Cuál otra? Bueno, no esa, después Walking Dead. ¿Sí o no? Walking Dead también me enganché, la había empezado a ver cuando todavía vivíamos en Capital, porque estaba Telecentro y te pasaba todavía pero cuando me mudé ya no, de plan y todo, no se podía, así que después me la terminé de ver, pero sí, esas me han atrapado. Así Claro, que, pero las menos, digamos. sí, porque bueno, aparte ya después también por ahí el trabajo, otras cosas, no me... Sí. Que atrapar sí me atrapan. Hoy por hoy me atraparon un montón. Entonces, las españolas me gustan mucho. Es una industria que está muy bien. Veo Vivir sin permiso, Entre vías, me atrapó. ¿Qué más? Una de las chicas Gilmore, sí, me han atrapado varias y me engancho y veo pero me gusta maratonear. Ahora empecé a ver una que es muy reciente, que es de una bruja, de la aquelarre Ágata, es ella, pero esa como recién empieza es un capítulo. Ahora le toca a la vieja usanza. Después me atrapó Sex and the City, en su momento me pasó lo mismo en Capital. Estaba en Telecentro, que la veía con asiduidad, si digo bien, y si no, otra que me atrapó, aparte de Sex and the City, ¿cuál fue? No, creo que ya las nombré, Bueno, igual bastante bien, la verdad. Sí, veo, o sea, las fui viendo y sí, después hay otras que por ahí no me salen, pero sí, me atrapa, me gustan, adoro. Ojo, me sigue pasando que cuando voy a elegir es mucho. Imposible, sí. Es mucho. Es un problema. Entonces veo el tráiler o pido que me aconseje a alguien y entonces poco. Si no me gusta, ahí fue. Pero sí, consumo, me gusta. Y los medios, o sea, las series modernas, ahora los medios modernos, vos dijiste, se puede ver en tablet, se puede ver en celular. Sí. Eso lo aplicás quizás porque al verse en muchos de estos, se puede ver en todos los lugares, ya no en la casa nada más. ¿Ves ponerle series en el teléfono cuando estás yendo a un lugar o cuando estás esperando? No, tanta locura no. No, eso no llega. Lo he hecho, sí, pero no me acuerdo con cuál fue. Cuando me fui afuera, de ver en el celular, pero sabes que no me acuerdo cuál era la que miraba en el celular. Creo que una repetición. Creo que era una repetición de antes. No sé si Dawson Creek o algo así. Dawson Creek puede ser. Esa me la estaba viendo allá, pero si no, tanto no. No hace falta. En casa. Y después en casa sí, otra cosa que hay que tener en cuenta, que hoy por hoy las televisiones tienen muy poca vida útil, lo hacen a propósito. Sí. Entonces ya te están quedando obsoletos los televisores, entonces hay en algún televisor que por ahí es del 2016, que ya no te da Netflix,
consumo mucho YouTube, me gusta YouTube porque ¿qué hago con YouTube? Yo puedo ver las series que amaba de chica. Claro. Entonces yo en YouTube te veo Bonanza, Valle de Pasiones, El Gran Chaparral, son de la época de los 70, que por ahí en esa época por temas de colegio y todo no podía ver y ahora me encanta y las veo. Que vos lo podés ver en YouTube y todo, pero ya en un televisor no va, entonces me limito al televisor de un cuarto. Cuando ya no hay eso, la computadora, me enchufo y ahí pongo el otro. O sea, es una cosa que pero a un lado veo, pero en casa, cuando voy pero Sí, no, está perfecto. No hace falta. hay de todo, hay de todo. Es así. Ahora, hoy por hoy. Pero igual los contenidos es más de lo mismo, por eso yo voy a lo que me gustaba en ese momento. Viaje al fondo del mar, viaje a las estrellas, que te reís por, obviamente, lo que era ver un monstruo con lo que es ahora inteligencia artificial, con todas las cosas que vos ves y que se hacen. Es extraordinario, realmente todo. Pero bueno, eso atrapa y los contenidos dan mucha vuelta. Lamento que hoy por hoy no haya tanto cine, que la industria nuestra esté tan castigada. Sí. Lamentablemente vos viste que son todos programas de juegos, programas de competencia, en lo que es el canal de base, ponele, y tenés novelas turcas, novelas brasileras, eso es lo que por ahí molesta, no tenemos ficción mucho. No. Y se van a las plataformas. Ojo que hay muchos trabajo de nuestro cine, de nuestras series que están teniendo foro, pero están combinadas con España o claro. Es como que esperemos que esto se vuelva a repuntar porque realmente es una pena. Tenemos una gran cantidad de directores acá, de actores que se están yendo, de temas a tocar, que eso te molesta. A veces me gusta ver un programa de juegos, de preguntas y respuestas, pero es todo así, es un poco los reality, me parece malo. No te gusta. Bueno. No. Veo Bake Off, sí, el de las tortas. Pero no, no, Gran Hermano y todo eso no. Polémica no. No me gusta. Eso no. Muchas gracias. No, por favor. Lucy. A usted. Pues mira. Una sobreviviente de la televisión que nos demuestra que todo tiempo pasado fue mejor. Eso es verdad. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, aplausos. Se cortó el video. No,